encuentren bien. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Oiga, profe, ¿le puedo Sí, preguntar dos cosas antes de iniciar la clase? sí. La primera es, espérame tantito. La primera es con respecto, en los bloques de Jenga podemos usar el mismo principio de los cuerpos homogéneos para determinar que su centro de masa de cada bloquecito está ubicado a la mitad del mismo. Sí, sí podemos hacer esa aproximación. Considerar que cada pieza de Jenga es un cuerpo homogéneo, así que su centro de masa está justo en su centro geométrico. Sí, exacto. Y lo mismo como con la lata, ¿no? Así es, sí, podemos igual asumir que está hecho de un solo material, por lo tanto su densidad es la misma y por lo tanto igual su centro de masa está en su centro geométrico. A Ah, pesar de ok. que la lata no es como tal un cilindro, Sí, un cilindro perfecto. ajá, Ajá. pero podemos asumir, o sea, que pues, aunque, Que es digamos que, simétrico, ¿no? pero es simétrico, sí. Sí, Entonces, al exacto. menos, sí se encuentra sobre el eje Z. Si lo colocamos, sobre una Sí, mesa, lo que sí podemos asegurar, sí, sin problema, es que sin su P de centro de rata. masa sí, está sobre el eje Z, sobre el eje vertical. Ah, ok. Vale, eso sería, ese sería como parte para el sustento de de parte de mis experimentos. La segunda cosa que le quería preguntar es, o sea, bueno, no sé si suena rara, pero, ¿cómo podríamos, la introducción a la práctica? O sea, ¿podemos trasladarnos a situaciones del mundo físico, como por ejemplo, el por qué la torre de Pisa se mantenía inclinada y así? En la introducción, lo que se establece son los antecedentes, o sea, qué es lo que se sabe al respecto del em, la base teórica, digamos, para analizar el experimento. O sea, en la introducción tendremos que definir lo que es el centro de masa, cómo se calcula Exacto, sí, o sea, todo lo y referente. su... Y la nomenclatura, ¿no? Igual. Ahí decía en un PDF que Ajá, nos es que, mandaron. Así es. Si van ¿en qué ustedes, PDF nos basamos, G? no entiendo, ¿cuál PDF? Ah, es que ya ve que nos proporcionó dos PDFs, Ajá, para más o menos seguir los pasos de nuestro reporte. sí. Sin embargo, en uno nos mencionan, pues, déjeme, aquí los tengo abiertos. Este, que, como usted dice, en la introducción va el sustento, las bases, bueno, y todo lo de la nomenclatura, etcétera, etcétera. Y en la teoría, que supongo, más bien, o tengo entendido que sería como el marco teórico Sí. que se encuentra en el guía para la redacción de, de reportes, es distinto a la parte de planteamiento del problema y abordaje que lo plantea en el PDF de reporte. O sea, mi duda es, si nos guiamos en el de reporte o en el de guía para la elaboración de reportes. En la introducción debe de incluirse el argumento, las bases teóricas para el análisis del experimento. En un apartado que se suele poner antes de la introducción, se ponen los objetivos, eh, a veces generales y específicos, que se persiguen con bueno, en este caso con el experimento. O sea, ¿qué se quiere ver con el experimento? ¿Qué se quiere eh, corroborar con el experimento?
Ah, cierto. Eso viene en el guía para la redacción de reportes, ¿no? Que dentro de la introducción hay como, digamos, 4 apartados. Que es el resumen, El objetivos, resumen, los conceptos objetivos. nuevos y la nomenclatura. Así es. Ah, ok. Entonces, hay que, bueno, les mencioné que pueden seguir el formato IEEE para darle Sí, de hecho, estructura. Profe, ¿Sí? Entonces, si se basan en ese formato, puede que les sea más claro dónde poner cada cosa. profe, ¿Sí? bueno, a lo largo del curso, nuestra profesora de química Ajá, nos dio un formato de prácticas. ajá. No sé si lo podamos usar como base. Es un formato igual triple E y pues ya viene como que digamos con las bases pues ya ahora sí que solo sería como que poner lo que es nuestros resultados, nuestra introducción. Entonces, pues no sé si se puede ocupar ese formato. Sí, no veo por qué no. Si es un formato IEE, pues lo pueden ocupar. sí. Yo solo tengo una duda. ¿Sí? Las referencias bibliográficas, es que aquí dice que deben ser en formato APA, pero si usamos el IEEE, pues ya no, ¿verdad? Exacto, sí, ya no. Ok, gracias. Vale, profe. Y no piden mínimo de referencias, ¿verdad? No recuerdo si les puse mínimo de referencias. Si no, deben de considerar 5 tal vez. Sería buen número. Ok, profe. Sí, Ok, está profe, bien. sí está bien. ¿Vale? De preferencia, pues que no sean eh, links de blogs o páginas en internet. Y se De puede de los libros preferencia. que usted nos compartió, ¿no? De ahí en Classroom. Así es. E incluso otra bibliografía también que ustedes puedan estar Khan consultando. Academy se considera una buena fuente de información. No sabría decirlo. Conozco la página, me parece buena, pero eh, no sé si se le ha dado un análisis riguroso como para decir que no hay, o sea, toda la información ahí puesta, se puede considerar como una fuente tipo bibliográfica. Y en dado caso que lo queramos citar usted, ¿qué procedimiento sería? ¿Citamos la clase en la que lo mencionó? ¿Cómo? ¿Cuál clase? Es que Ah, luego en los bueno, o apuntes sea, que nos daba, pues vienen cosas que no, pues que nos resultan útiles, ¿no? Para poner en el reporte. Entonces, ¿cómo referenciaríamos eso? Pero pueden consultar los libros. O sea, la información que les trato de dar está basada en los distintos libros que tenemos, o incluso en algunos otros. Entonces, pues toca leer, toca ver las fuentes que tenemos en Classroom, o incluso si ustedes conocen algunos otros libros que tengan hacia su disposición en casa o también de manera electrónica, pues los pueden incluir como parte de sus referencias, citándolos claramente, ¿no? El apartado de referencias bibliográficas. Profe, ¿Vale? Entonces, pues, sí traten de incluir referencias que, digamos que hayan pasado un cierto escrutinio para ser publicadas. Por ejemplo, un libro, pues, de manera estricta tiene esa parte, ¿no? Que ha sido revisado por un editorial, por eh, quienes conocen del tema. Así que por eso asumimos que un libro es una fuente confiable. También los artículos, ¿no? Y las tesis. Así es. Una tesis ya también que ha sido defendida, se asume que fue revisada con cuidado, así que la información que tiene ahí puesta se puede tomar como válida o cierta. Entonces, esas páginas de internet, por ejemplo, Khan Academy, pues no sé si ya ha sido revisada. O sea, la información que ahí aparece ya ha sido revisada. Si ya tiene, digamos, alguna especie como ¿qué se le llamaría? No, ¿cómo? Sí, que si alguna de las páginas que tiene, eh, hay alguna información donde diga que la información proporcionada ahí es ha sido corroborada, ¿no? Ha sido evaluada.
Si no es así, pues simplemente se puede ver como una página que contribuye a la divulgación del conocimiento, pero nada más. Y toda la información que se vierte en ella, pues es responsabilidad de los que elaboran los videos. ¿Vale? Entonces hay mucho cuidado. Profe, rápidamente otra duda rápida. Bueno, regresando un poco a lo que mi compañero Luis Cruz le había comentado, entonces se podría decir que si tomamos en cuenta al bloque de Jenga, es decir, al bloque de madera, solamente a uno, es decir, podemos ver que obviamente este es un sistema, o más bien un conjunto continuo de partículas. Sí. Entonces, como este bloque cuenta con una distribución uniforme, se podría decir que obviamente su centro de masa está en el centro. ¿Esto es correcto? Sí, es lo que se mencionó, que asumiendo que la pieza es homogénea, su centro de masa coincide con su centro geométrico. Entonces pues, se podría decir que obviamente este pequeño bloque cuenta con una distribución volumétrica uniforme, ¿no? Obviamente porque pues obviamente se encuentra en los tres ejes, es decir, más bien en las tres dimensiones. Sí, es un objeto con volumen. Ajá. Bueno, entonces sí puedo usar el término de distribución ¿cómo se dice? Para justificar que el centro de masa se encuentra justo en el medio, ¿no? Mm, Bueno, distribución uniforme, más bien. ok, sí. Sí, Uniforme, o sea, la perdón. palabra clave ahí es que sea Sí, es uniforme o uniforme, homogéneo. exactamente, sí. Distribución uniforme, a eso me refería. Sí, es Sí, correcto. bueno, gracias, profe. Sí, de nada. Que digamos homogéneo o uniforme, ¿verdad? Así es, sí. Vale, sí, gracias. Bien, Creo que ¿alguna ahora otra sí ya no hay pregunta? dudas. No. Ok, vale, bueno, entonces vamos a ver en esta primera parte de la clase del día de hoy algunos ejercicios o ejemplos sobre la aplicación del momento de inercia para sistemas, bueno, para distribuciones continuas de materia. Bien, y el primer caso que tenemos aquí va a ser bastante simple. Se trata de determinar el momento de inercia de una puerta que tiene 19 kilogramos de masa, tiene una altura de 2.5 metros y un ancho de tan solo 1 metro, que está articulada a lo largo de un lado. Y nos piden ignorar el espesor de la puerta. Así que básicamente lo que nos piden es pensar a una puerta o a Como esta una puerta superficie. como una distribución superficial de masa. Así es. Que tiene un cierto valor de materia, o sea, masa, 19 kilogramos, y sus dimensiones, altura y ancho. Bien, entonces, ¿cómo podemos determinar el momento de inercia de este objeto? Bueno, para empezar, pensando en una puerta real, ¿el eje de rotación en dónde está? ¿Dónde lo podemos ubicar? En, en el eje, ¿no? En el eje Y, ¿no? sí. Ok, en el eje Y. ¿Dónde están las tres Bueno, bisagras o cómo o se llama? sea, Ajá. convencionalmente sí es en el eje Y, ¿no? Pero también podemos hacerla girar sobre el eje X. Pero eso no es muy común. Entonces, pues supongo que sí en el eje Y. En el eje Y, ok. Y hablando de estas distancias que tienen aquí, ok, a ver, entonces, podemos imaginarnos la puerta como esa placa, así. La altura mide 2.5 metros, ancho 1 metro. Entonces aquí voy a nombrar a estos lados como lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. ¿En qué eje o cómo está ubicado el eje de rotación para esa puerta? Puede estar en el Puede ser 1 en el 1 o el 3, ¿no? o en el 3. ¿En el 1 o el 3? Ok, entonces el eje vendría a estar, a ver, voy a cambiar de color. Estaría así, perdón, sobre este lado, Sí, o bien sobre este otro. Sí. sí, Vale, exacto. ok, bueno, entonces eso es importante porque lo que vamos a hacer es recurrir a las tablas simplemente para este primer problema. ¿Cuál de los ejemplos aquí tenemos se ajusta? El D de la, este,
del lado derecho. Ese esquema. Sí, exacto. ¿Ok? Bien, así es. Este es el esquema del inciso D. Se ajusta perfectamente a cómo se coloca el eje de rotación alrededor del cual va a girar una puerta. Entonces, como vemos, la inercia rotacional se calcula como 1/3 de la masa de, en este caso, la puerta, por el cuadrado de su ancho. Bien, el lado A es el que se eleva al cuadrado. ¿Vale? Otra posible forma de tal vez de querer hacer rotar la puerta sería la que tenemos aquí arriba, pero pues eso sería bastante extraño, tener una puerta que gira de esa manera. Si este caso fuese el que toca estudiar, vean que aquí sí incluimos tanto el cuadrado del ancho como el cuadrado de la altura. Y el factor por el que se tiene que multiplicar aquí es 1/12. ¿Vale? Entonces, bueno, pero es muy importante que uno identifique en algún problema determinado no solamente la figura, si es una placa, si es un cilindro, si es un anillo, sino además cómo está el eje de rotación ubicado. Sí, profe. Bien, entonces, pues ya la ecuación es bastante simple. 1/3 de la masa por el cuadrado del ancho. Nada más. Entonces, ¿cuánto estarían obteniendo como resultado de inercia para esa puerta? Que va a girar alrededor del eje que vamos a decir que va por el lado 1. Así. Bueno, tomamos como la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Por qué? No. No, A es el Creo que otro. sería 6.3, profe. A ver, ¿qué es A? Sería ancho. Yo también me confundí, pensé que era aceleración al cuadrado, pero cuando vi que abajo tenía el A sobre la sí. base, dije, pues es el ancho. Es Sí, la distancia que hay del eje de rotación al extremo de nuestro objeto, ¿no? al extremo opuesto, sí es. Ok, Profe, el perdón. cuadrado solo está afectando al ancho, ¿verdad? Perdón. El cuadrado solo está afectando al ancho, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, bueno, según mis cálculos son 6.3. ¿Qué O unidades? ¿Qué unidades estarían correspondiendo a ese resultado? Kilogramo por metro cuadrado. Kilogramo por metro cuadrado. Así es. Esas son las unidades de medida de la inercia rotacional. Ya, para este primer ejemplo, eso es lo único que tendremos que hacer. profe, ¿Sí? ponga así en el examen. ¿Perdón? Ponga ejercicios así en el examen. No, ya saben cómo son el examen. Ahí sí Estos se... están complicados, estos estaría bien que los dejen en el examen. No, el examen, como sigo notando que luego les olvidan poner unidades, entonces para evitar tener que caer en esos problemas, de que se les olvidan las unidades, mejor ponemos problemas donde no se requiere ninguna cantidad numérica. No, no se preocupe. No, No, estos problemas están perfectos para que los ponga así en el examen, profe. No, pero es que veo que se les van las unidades. Y no quiero Vería que se puro 10 confundan en con sus las alumnos, unidades. profe. No, porque se les olvidan las unidades. No, profe, si se nos Eh, pasa una sola unidad, nos pone 0, pero así de estos ejercicios. Pues lo pensaré, pero al menos iremos viendo en con los siguientes ejercicios a ver qué pasa con las unidades. Si sigo notando que se les olvidan las unidades, pues mejor no ponemos problemas donde sabemos que se les van a olvidar las unidades. Mejor ponemos problemas en los que no se preocupen en lo absoluto por las unidades. no, profe. Va, profe. Bueno, pues vamos viendo, vamos a ir tanteando el terreno. Todavía nos quedan varias clases para ver esa parte, para ir observándolos, a ver con las unidades. Bien, el siguiente problema
trata de lo siguiente. Aquí, bueno, en particular, este ejercicio que toca resolver ahora sirve para que veamos qué pasa cuando nosotros consideramos que un cierto objeto con alguna determinada forma o geometría se analiza como si fuese una partícula puntual. Bueno, para ello tenemos este ejercicio. Dice lo siguiente. Consideremos dos esferas sólidas, uniformes, de masa m y de radio r0, que están conectadas por una varilla sin masa delgada de longitud r0. Dice además, de manera que los centros de estas dos esferas se encuentren a una distancia de 3 veces r0. Bueno, con esta información nos piden determinar el momento de inercia de este sistema con respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa por el centro de esta. E inciso B, nos preguntan, ¿cuál es el error porcentual si las masas de cada esfera se supusieran concentradas en sus centros y se hiciera un cálculo más sencillo? A ver, traten de, pues... Una duda. De lo que cuando uno hace alguna, por ejemplo, una medición, ¿no? Medimos, por ejemplo, la longitud de una mesa, por ejemplo, puede que se cometan errores, o sea, en la medición, por el hecho de que el instrumento que se utiliza para la medición está mal calibrado, tiene algún error de defecto, ¿no? Un error de fábrica, vamos a llamarlo así. O bien, el hecho, otro tipo de error consiste en que nosotros no colocamos alineadamente nuestra vista y entonces veamos, ¿no? que está un milímetro más o un milímetro menos. Bueno. Como tolerancia. Sí, algo así. Ah, ok. Entonces, evidentemente, hay una longitud, vamos a llamarla así, real, de la mesa. Pero dado que nosotros no estamos utilizando un instrumento mal calibrado, que tiene alguna deficiencia de fábrica o alguna otra situación, entonces nosotros vamos a reportar un valor para esa longitud que no va a coincidir con el valor real. Entonces, el error porcentual nos estará diciendo qué tanto nos estamos equivocando del valor exacto o del valor que vamos a llamar real. El valor real en este caso sería el que obtengamos del cálculo. El valor real, aquí son dos situaciones que se están presentando. En el primer inciso, nos están pidiendo determinar la inercia rotacional considerando dos esferas sólidas, es decir, dos objetos que tienen volumen, ¿cierto? Sí. Sobre un eje. Sí, sobre un eje de rotación que pasa por la mitad de la varilla que los une. Y en el inciso B nos está diciendo, ok, en lugar de considerar las dos esferas como dos objetos con un volumen, asuma que son masas puntuales. Y estas masas están ubicadas en donde se ubicarían los centros de cada esfera. ¿Sí es clara entonces la diferencia entre una y otro? Pero sí, o sea, sí, en uno vamos a hablar físicamente de la esfera, por así llamarlo, pero en el otro inciso es una, ¿cómo se llama? Sería como partículas puntuales, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, lo que el problema está diciendo es, ¿cuál es el sistema real? Para empezar, ¿cuál es el sistema que podemos decir apegado a la realidad? Pues supongo que el primero. El de las dos esferas. Sí. O sea, ver a los objetos como lo que son, dos objetos con una forma definida, como objetos rígidos. ¿Y cuál es la versión o el modelo aproximado? El de las partículas. Exacto. Entonces vamos a calcular los momentos de inercia en cada caso y vamos a ver por cuánto nos estamos equivocando al estudiar a las esferas como partículas puntuales, cuando sabemos que no lo son.
Esto entonces sí clarifica la duda. Sí, profesor. Entonces ahora sí ya podemos comenzar a esquemar y proceder al cálculo. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que nos dice. Son dos esferas que están unidas por una varilla, nos dicen sin masa. Así que las únicas masas que realmente nos interesan son las de las dos esferas. Entonces son las que van a contribuir a la inercia rotacional. Y bueno, vamos a ver entonces, con toda esta información, cómo dibujar la imagen que representa esta situación. Bueno, entonces vamos a considerar esta pareja de figuras que tenemos a continuación. Vean, en el primer esquema está la situación realista. Tenemos Sí, dos esferas, cada una de ellas con un radio R0. Están conectadas con una varilla muy delgada, nos dicen aquí, que mide 3 veces R0. Entonces, sí, noten lo exacto. siguiente. Aquí, bueno, no estoy mostrando lo que pasa dentro de la esfera, pero sabemos que hacia el interior continúa la varilla. Sí, Ahí porque está. está empotrada, ¿no? Exactamente. Entonces aquí tenemos un R0, que Sí, sabemos que que es el mide radio. R0. Hacia la otra varilla, perdón, hacia la otra esfera tenemos igual. La varilla continúa, tenemos R0. Entonces, de superficie a superficie, hay también una distancia R0. ¿Están de acuerdo? Sí, Y ahí está lo que el problema lo mencionaba, que la varilla mide 3 veces R0. Aquí está uno, aquí está otro, y aquí está la última. 3 veces R0. y además el problema nos menciona que sabemos que nuestro eje de rotación corta, bueno, parte a la mitad a la varilla que une a las dos esferas. Así es. Entonces, pues, eso nos da lo que usted tiene aquí en rojo, 3 medios de R0. Exacto, sí. Como radio, bueno, sí, como radio total para el momento de inercia. Este 3 medios de R0 es la distancia que hay entre el eje de rotación y el centro de cada una de las esferas. Sí, ¿Todos vienen hasta aquí entonces? Correcto, profe. ¿Sí? Vale. Y en el esquema de la derecha, estamos haciendo la aproximación de estas esferas, no son objetos sólidos, son simplemente partículas puntuales, que se encuentran cada una a una distancia de 3 medios de R0 del eje de rotación. Porque el problema nos dice, considere que podemos pensar a las esferas como puntos que se ubican en donde están los centros de cada esfera. Pues sí, exacto. aquí está el centro de una y aquí está el centro de la otra. ¿Hasta aquí vamos bien entonces? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a calcular la inercia rotacional para la primera situación, la situación realista. La inercia rotacional es una cantidad aditiva. Es lo que quiere decir que, bueno, si tenemos 4, 5, 10 partículas que van a ser puestas a rotar y queremos calcular la inercia rotacional de esas partículas, bueno, de todo el sistema, pues la inercia ¿Lo total podemos sumar? es la suma de todas las inercias individuales, así es. Vale, entonces, pues, sabiendo eso, podemos hacer uso de la tabla que nos mostraba en un inicio para el primer ejercicio. Así es. Entonces, como las dos esferas son iguales, basta con conocer la inercia rotacional de una, multiplicarla por 2, y ya tenemos la inercia rotacional del sistema completo. Claro. Vale, entonces vamos a concentrarnos en la inercia rotacional de una de las esferas. Bueno, para empezar, en las tablas que es una esfera sólida. El problema nos dice que es una esfera sólida. Así que, pues en principio tenemos esta inercia, ¿no? Aquí está, una esfera sólida. Sólida. Tiene una inercia rotacional que es igual a 2/5 de la masa de la esfera por el cuadrado de su radio. Ahí está, esa es la inercia rotacional. Pero, ¿qué es lo que estaría sucediendo aquí? Que en el Que, problema que queremos resolver, ¿qué estaría pasando? pues, para empezar, el diagrama de esta esfera bueno, entiendo yo que nos los hace referencia que está sobre el eje
de simetría o el eje geométrico de la propia esfera. No nos muestra la situación para un eje que esté fuera de la distribución de masa de la esfera. Así es. Entonces, si nosotros tomamos a R, bueno, a la distancia que hay del eje de rotación al extremo del sólido, como 3 medios de R0, estaríamos haciendo una esferota. Sí, pero no es lo que Pues, queremos. O sea, la esfera tiene que no, seguir teniendo R0 como radio. sí, sí, entonces, o sea, eso es, bueno, estaba explicando como lo que pasaría si evaluáramos 3 medios de R0 en Ok. la fórmula tal cual. Entonces debemos de encontrar, pues, bueno, me surge una pregunta. ¿Cómo podemos desplazar el eje de rotación en esta fórmula? Ok. Bueno, pues, a ver. Lo que bueno, creo que queda claro es que esta información que está en la tabla corresponde a la inercia rotacional obtenida considerando un eje que pasa por el centro de masa de la esfera, que es la línea de color azul. En el problema que queremos resolver, el eje de rotación está fuera de la esfera, pero es Sí, paralelo a este eje. sí, Entonces, ¿conocemos la distancia que hay del nuevo eje a la parte central? ¿Se podría sí. usar con el teorema de ejes paralelos? Exacto, sí. Justamente con el tema Ah, de ejes claro. paralelos. Entonces, queremos la inercia rotacional de esta esfera alrededor de este nuevo eje. Pero lo único que conocemos es la inercia rotacional alrededor del eje que pasa por el centro de masa. Sí, entonces sí nos da claro una situación para el teorema de ejes paralelos. Así es, sí. Tenemos esta información. Habría que agregarle este factor, donde h ya sabemos cuánto vale. Sabemos la distancia que hay entre esos dos ejes. Sí, y bueno, pues ya solamente es sustituir, ¿no? Sabemos que el teorema de ejes paralelos nos dice que la inercia para el eje, vaya, sería la inercia del centro de masa Así es. más el producto de la masa por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Exacto. ¿Cuál es esta distancia en este caso? En este caso sería, vaya, pues 3 3 3 medios. tres medios. medios de R0. Exactamente. Es correcto eso. ¿Era 2/5? A ver, aquí lo tenemos. Sí, Sí, sí es. Sí, sí. 2/5. Para una esfera sólida. Si se tratase de una esfera hueca, serían 2/3. Es así como se aplica el teorema de ejes paralelos. Sí, ¿Vamos bien hasta aquí entonces? sí, profe. Ok, bueno, entonces el resultado que está aquí mostrado en pantalla de 53/20 por la masa de la esfera, de una esfera, por el cuadrado de su radio, es el índice rotacional de una de ellas. Si queremos la inercia rotacional total, pues basta con multiplicar esta Multiplicarlo cantidad por 2. por un 2, así es. Listo, esa es la inercia rotacional para ese conjunto de dos esferas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, bueno, entonces esa sería la inercia rotacional para el sistema realista. Dos esferas conectadas por una varilla y pues cada esfera tiene su determinado volumen, ¿no? Tiene una forma definida. Bueno, vamos ahora a obtener para el inciso B la inercia rotacional asumiendo que las dos esferas se pueden ver como partículas puntuales. Partículas puntuales que están ubicadas cada una respecto al eje de rotación a una distancia igual de 3 medios de R0. ¿Cómo calculamos esa inercia rotacional para esta configuración aproximada?
¿Cómo calculamos la inercia rotacional para distribuciones discretas de masa? Pues por medio de las integrales. No, perdón, no, ese es para continuas. Para discretas, pues nada más es la suma de las masas por la... Era por un medio, ¿no? Un medio por la suma de las masas por su radio al cuadrado, ¿no? No, no por un medio. Ah, no. Es la sumatoria de Es no. las partículas por el producto. Más bien, es la sumatoria de las cantidades del producto de la masa de cada partícula por la distancia del eje a la partícula al cuadrado. Así es, sí. Recuerden, por ejemplo, para el átomo de agua, ¿no? ¿Cómo Sí, calculamos? La masa de cada partícula por el por cuadrado su de la distancia. distancia al eje de rotación. Son puras sumas en ese caso. Pues lo mismo que vamos a hacer aquí. Son dos partículas los que tenemos aquí. Entonces, ¿cuánto será la inercia rotacional? Cada partícula tiene el mismo valor de masa también. Sí, pues podemos hacer 2 por la masa por 3 medios de R0 al cuadrado. Exacto. Y eso nos daría 2, 9 medios de R al cuadrado, de R0 al cuadrado. Sería 2m por 9 medios de R0 al cuadrado. Mm, Ah, pero, ok, todavía lo puedo simplificar, ¿no? A ver, espere. a ver, chequen si lo que tenemos aquí es correcto o por ahí se cometió un error. Tres medios al cuadrado, eso es 9 cuartos. Sí, Por el 2, por el 2 sí se hace 9 medios, pero el 2 también está afectando a la masa, ¿no? pero si ya se elimina con el 4 del... Ah, es que es un solo término, ¿verdad? Sí, Ah, sí, entonces sí está bien lo que tiene usted. 9 medios de la masa por el radio al cuadrado. Bueno, por el R0 al cuadrado. ok, vale. Bueno, entonces, si ya estamos convencidos de los resultados. Ahí Sí, está profe. entonces. En rojo tenemos la inercia rotacional para el sistema realista. Y en esta línea, I sub A es para la aproximada. Vean que los resultados son distintos. Hay un factor diferente en cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a calcular el llamado error porcentual. ¿Sí? Vamos a determinar cuánto nos estamos equivocando al aproximar a esas dos esferas como partículas puntuales. Entonces, para ello, el error porcentual se calcula de este modo. Es el valor real menos el valor aproximado entre el valor real. Y como nos hablan de aquí de error porcentual, pues multiplicamos por el 100%. Entonces, bueno, vamos a asumir que el valor real, pues es el que se obtiene cuando consideramos a las esferas como lo que son. Objetos con una determinada forma, con un volumen. Entonces aquí tenemos 53 décimos de m por r al cuadrado, menos el valor aproximado, que es el que tenemos aquí.
9/2 de la masa por R al cuadrado. Entre la cantidad que llamamos realista, ¿no? La real. Bueno, escrito de esa manera creo que pueden hacer las simplificaciones, ¿no? A pesar de que no nos dicen el valor de M y el valor de R0. Están en los 3 términos. Así es. Entonces, pues se puede hacer la operación sin necesidad de conocer explícitamente M y R0. ¿15%? ¿Perdón? ¿15% de error porcentual? Sí, me dio lo mismo. Ok. Vale. Sí, 15 puntos. Exactamente. Sí. Ahí está. Vean que no es necesario que tengan cantidades numéricas. ¿Ya ven? Sí pueden. Nada más que se espantan Estamos bien ustedes solitos. nerviosos, profe. Profe, ¿Sí? ¿partículas puntuales hace referencia a que son conjuntos discretos? Conjuntos discretos, sí, y además que tienen que no tienen o sea, que son puntos, o sea, no tienen un Representan un volumen. espacio, ¿no? Así es. Ah, ya, entonces solo se pueden tomar como puntos en el espacio, se podría decir. Nuevamente, perdón. Entonces se pueden tomar solamente como puntos, ¿no? No de acuerdo a ese resultado, porque estamos encontrando aquí que al hacer esa aproximación, estamos cometiendo un error del 15%. Ah, sí, pero yo me refería a lo que dijo anteriormente. Bueno, en lo que está al inicio del inciso B, en donde dice que se asume que son partículas puntuales. A eso hago referencia, de que si se refiere a que cuando usted dice que son partículas puntuales, es decir, son conjuntos discretos. Sí, Ah, ya, solamente esa era mi duda. Gracias, profe. sí, de nada. Ok, bien, entonces la conclusión de esto, de este 15% que se está obteniendo es que, pues, sí, digamos que considerar esos objetos como partículas puntuales no es muy correcto. O sea, vean, el error no es muy pequeño, es 15%. Es el error que se comete. ¿Sí queda claro entonces lo que estaría sucediendo aquí? ¿Cómo interpretar ese resultado? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es importante a resaltar porque, pues, digamos que hasta este punto, de hecho, desde el momento en que comenzamos a ver el tema de centros de masa, comenzamos a considerar que los objetos tienen una forma específica, que no son, como tal, objetos puntuales. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis adecuado de un sistema físico, lo correcto es pensar que ese objeto tiene una forma, tiene una estructura definida. A veces, como fue en la primera parte del curso, podíamos hacer análisis pensando que las partículas fuesen puntos. O sea, un carro, nos olvidamos de que tuviese una forma definida, que si se tratase de un modelo de auto o de otro, y simplemente decíamos, ok, si yo quiero analizar las fuerzas que están actuando sobre ese auto lo veo como un punto colocado en el sistema de referencia o mi sistema de coordenadas. O que si es un bloque, pues no me importa si es un bloque, si tiene forma cúbica, yo lo veo como un punto. O si es una persona, pues tampoco me importa si es una persona, si se trata de un adulto o un niño, yo lo veo como un punto. Entonces, cuando hacíamos esos cálculos, eh, digamos que facilitaba el análisis. Pero si quisiéramos nosotros realizar un estudio más detallado, entonces sí tenemos que considerar entonces que esos objetos no son puntuales. Tienen una forma específica, una forma acorde al objeto tal cual, ¿no? Si se trata de un cubo, si se trata de un automóvil, si se trata de una persona, y si esta persona es un niño o un adulto. ¿Vale? Que Entonces, ahora nos estaríamos refiriendo ya como a un entorno, vaya, físico real, ¿no? un poco más realista, claro, porque también aunque estamos sí acercándonos un poco más a la realidad, también estamos siendo simplistas, porque estamos asumiendo que los objetos son uniformes.
También, o sea, vamos como que ir yendo hacia lo más realista, pero también sin irnos hacia deprisa, sino con pasos pequeños. El paso que hicimos, ok, fue, no son partículas puntuales, son objetos que tienen una forma definida. Vale, primer punto más cercano a la realidad. Pero también hemos sido cuidadosos de asumir que los objetos tienen todos las masas uniformemente distribuidas. Porque eso también facilita los cálculos. Sí, porque si nos encontrásemos un objeto que no tenga su masa bien distribuida, como en el caso del bate, ahí ya se nos complica. Bueno, no se nos complica, se hace más extenso el procedimiento que hay que realizar. Así es, porque pues habría que, para ese determinado objeto, por ejemplo, si queremos calcular el centro de masa, pues hacer el proceso de integración. Si queremos calcular la inercia rotacional, pues lo mismo, un proceso de integración. Entonces, bueno, pues al menos para este primer caso, pues vemos que no es del todo correcto estudiar a esas esferas como partículas puntuales, porque el error no es pequeño. El error que se comete al hacer esa aproximación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios sobre este resultado? Hay sistemas para los que el error de porcentual sea, bueno, mi duda es, ¿para qué sistemas sí podemos hacer la estimación puntual de partículas en vez de tomarlos como su medio, bueno, como su forma física real? ¿Y Ok. qué cantidad de error se considera como, bueno, que los sistemas podrían ser equivalentes? Vale, bueno, pues esa pregunta la vamos a resolver con el siguiente ejercicio. Justamente ahora tenemos un ejercicio que ejemplifica lo opuesto al que acabamos de ver. Es decir, adelantándome al resultado, vamos a obtener aquí un error porcentual pequeño. Y vamos a ver por qué. Porque es pequeño. Bueno, en este caso se tiene lo siguiente. Una bola de masa M y radio R1, que está aquí mostrado, está en el extremo de una varilla delgada, también sin masa, que se hace girar en un círculo horizontal de radio R0. Así que bueno, aquí está la varilla de longitud R0, está metida dentro de la esfera o de esta bola, y este sistema se hace girar alrededor de este eje de rotación AB. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? ¿Entendiendo la situación? Sí. Bueno, entonces nos piden en el inciso A, considerando que la masa de la bola está concentrada en su centro de masa, calcula el momento de inercia con respecto a A y B. Bueno, perdón, con respecto al eje de rotación AB. Dice, considerando que la masa de la bola está concentrada en su centro de masa. Es decir, el inciso A nos está pidiendo que asumamos que la esfera no es tal cual una esfera, sino se vea como una partícula puntual. ¿Sí, sí vamos bien aquí? Sí. Vale. Y el inciso B dice, usando el teorema de ejes paralelos y considerando el radio finito de la bola, calcula el momento de inercia de la bola con respecto al eje AB. Es decir, aquí sí nos piden que asumamos que la esfera es sólida y tiene un cierto radio. Es como el ejercicio anterior, nada más que puesto en el orden Al revés, ¿no? al revés, exacto. Primero, asumimos que es partícula puntual, después asumimos que sí es una esfera. Y en el inciso C nos dice, calcula el error porcentual introducido por la aproximación de la masa puntual, y aquí nos dan unos valores numéricos para trabajar. R1 igual a 9 centímetros y R0 igual a 1 metro. Entonces, bueno, en los primeros dos incisos hay que obtener las ecuaciones para cada momento de inercia, y en el inciso C hay que calcular el error porcentual, pero apoyándonos de estos datos numéricos. Entonces, en este caso sí vamos a tener ya valores numéricos. Así es, sí, en el inciso Y C ahora para vamos evaluar.
Y ahora vamos al revés, ¿no? Ahora vamos de partículas puntuales a a decir que es una esfera. Así es. Ok. Bien, entonces, pues vamos a ver el primer inciso. ¿Qué tendremos que hacer para determinar el momento de inercia, considerando que toda la masa de esa esfera se concentra en el centro de masa? Pues primero podemos dibujar a nuestro sistema puntual de la esfera, que en este caso pues solamente será un puntito, unido Ok, unido a su eje que une, vaya, al eje de rotación con el puntito, así es. y procedemos a calcular el momento de inercia. Sabemos que tiene una masa m y un radio, que en este caso es el radio cero, porque pues está toda su masa concentrada en el punto que pusimos en el diagrama. Así es. Conociendo eso, pues sabemos que el momento de inercia se calcula mediante el producto de la masa por la distancia del eje de rotación al extremo que en este caso es nuestra partícula puntual, entonces la fórmula nos queda prácticamente igual, no se modifica, o sea, es masa por R0 al cuadrado. Ok, correcto. Así de simple es para ese primer caso. Para el caso de partícula puntual. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Para esto entonces nada más va a ser como el cálculo que siempre hacemos de inercia, su masa por el radio al cuadrado. Aquí, más que radio, es la distancia que hay entre Perdón. la partícula y el eje de rotación. Sí, perdón, lo tomé de radio, pero bueno, es R0. Sí, porque Ok. bueno, porque a veces podemos llegar a confundirnos entre o sea, el radio, que es por ejemplo para un círculo o una esfera. Pues, para no caer en esa posible confusión, esta distancia siempre piénsenla como es la distancia que hay del eje de rotación al punto en el cual está la partícula puntual en este caso, o el centro de, de alguna figura. Ok. Vale. Bien. Para el inciso B, ¿qué procede a realizarse? Es usando el teorema de ejes paralelos, Ajá. que tenemos ahora que tratar a la partícula puntual ahora como un medio sólido. Entonces sabemos que ahora la distancia de h, que sabemos que h Ajá. es la distancia entre dos ejes, sería R0 más R1. O Mm, bueno, no, a porque ver. R0 considera también, o sea, está hasta el centro de la masa, ¿no? Sí. Entonces, no. Entonces solamente es igual a R0, la distancia que hay del eje de rotación de la esfera al eje AB. Así es. Entonces, espérame. Es, tenemos que calcular el momento de inercia del centro de masa, que eso sería 2/5. 2/5 de la masa por R0 al cuadrado. Y sería sumarle la masa, ¿no? Por La masa por R0 R0 al cuadrado. Ok. Entonces queda como 2/5 de m por R1 al cuadrado. R1, sí. Ok. Sí. Más. La masa Más la por R0 al cuadrado. Exacto, por R0 al cuadrado. Así quedaría entonces la inercia rotacional. Aquí sí es correcto decir que R1 es el radio. Sí. Vale, listo. Pues ya tienen lo que vamos a decir que es la inercia real. Porque ya estamos considerando que ese objeto sí es una esfera, un objeto con una forma definida. Entonces, pasamos a determinar el error porcentual. Bueno, entonces el error porcentual se calcula de esta manera. Vean.
el valor de la inercia, vamos a llamarla realista, que es esta última que acaban de encontrar, menos el valor de la inercia aproximada, ¿no? Que es asumiendo que se trata de una partícula puntual, entre el valor de la inercia llamada real, que es este. Y multiplicado por el factor 100%. ¿Vamos bien hasta aquí, entonces? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, aquí ya uno puede, dado que nos están dando valores numéricos, uno aquí ya puede hacer lo que considere adecuado. Por ejemplo, podrían ustedes ya en esta expresión hacer las sustituciones de los datos numéricos, considerando también que, por ejemplo, el término m pues es común, aparece en todos lados. Entonces, bueno, eso también va a facilitar el cálculo. O bien, podemos ver qué tanto podemos simplificar hasta antes de meter los datos numéricos. Por ejemplo, vean, aquí este término, ¿sí? No, continúe. Bueno, aquí nada más quería mencionar que este término en color verde se elimina con el de color amarillo. Y como la masa m aparece en todos lados, pues también se va a eliminar. Vale, entonces, bueno, pues ya creo que podrían hacer el cálculo, ¿no? De ese problema. Le iba a comentar que, bueno, no sé si usted, o sea, como usted dice, se nos cancelan el término verde con el término, bueno, no se nos cancelan, se nos hacen cero el término amarillo con el término verde Ajá, y nos queda el término rojo sobre la suma de ambos, pero sí. si los podemos separar en una fracción, bueno, en dos fracciones. No, no se puede hacer eso. Lo que se tiene es algo de la forma A entre C más D. Y tal vez en lo que se está pensando es en una forma C más D entre A. Eso sí se puede separar. Ah, ok. Esto sí es correcto. ¿Eso que tal vez estaba pasando por la mente? No. Entonces solo nos quedaría 2/5 por R1 al cuadrado sobre 2/5. Ah, no, también se ve R1 al cuadrado, ¿verdad, profe? Sí. Entonces solo queda 2/5 sobre 2/5 más R0 al cuadrado. O al final nada más queda ese R0 al cuadrado. Pues hay varias formas de expresar esto. Por ejemplo, pueden expresarlo de esta manera. Así. Que se puede simplificar aún más y quedaría algo así. Porque vean, un cálculo intermedio aquí, un paso intermedio es 2/5 de R1 al cuadrado entre 2/5 de R1 al cuadrado más R0 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿El R1 al cuadrado ahí no se eliminaría? No. Porque abajo está sumando. Pero está multiplicando, ¿no? Por el 2/5. Es que están pensando en hacer algo así, lo cual también es un paso algebraico que está mal. Tengo una X y aquí tengo C por X más D. No es correcto hacer esto. Si estos estuviesen intercambiados, es decir, vean lo que pasa si tenemos C por X más D entre AX al cuadrado, por ejemplo. Esto se separa. Esta operación sí se puede hacer. Aquí
esta X se va con una de estas. Y lo que queda es C entre A por X, más este término que no tocamos. Este baja. Ah, cierto, sí, ya. Entonces, bueno, buscando tratar de simplificar la expresión que tenemos, algo que sí se puede hacer es multiplicar y dividir por la misma cantidad. ¿Qué cantidad nos conviene aquí? Multiplicar y dividir por 5 medios entre R1 al cuadrado. Como Por su sus, inverso multiplicativo, ¿no? así es. Sí, son sus operaciones de renglón. Operaciones básicas de renglón cuando trabajan matrices. Que supongo que ya habrán visto. Sí, ya. En Sí, álgebra. operaciones iniciales, ¿no? Pues sí, pues ahí está. Son los mismos pasos, la misma lógica. Entonces, si multiplicamos y dividimos por ese inverso multiplicativo, llegamos a lo que tenemos aquí. Arriba se hace un 1 cuando se multiplican estos dos términos. Y aquí, en el denominador, este término por este se vuelve 1. Y cuando se multiplica lo de rojo por el otro término, nos queda 5 por R0 al cuadrado entre 2 por R1 al cuadrado. Ok. Y ahí es donde nos apoyamos de los valores que nos dio el problema. Así es. Ya Digo, que lo pueda mostrar. ¿cómo se llama? Podrían haberlo hecho desde un inicio, pero bueno, aquí tratando de evitar también cometer errores a la hora de meter en la calculadora, pues se hizo todo esto para hacerlo esto lo más compacto posible. Bien, entonces, ¿qué valores numéricos nos pide el problema a ocupar? Nos indica el problema que R1, R minúscula, sea 9 centímetros y R0, 1 metro. .09 y 1, ¿no? .09, ajá. Y 1 metro. ¿Ya ven? Las unidades ahí, otra vez. Entonces, a ver, hagan las cuentas y veamos cuánto, en porcentaje, qué error se estaría cometiendo al considerar la aproximación como partícula puntual frente a considerar el objeto como tal, una esfera sólida. De 28.57%. Sí, no creo, a ver. Oh, espere, es que tengo una duda. No conocemos los valores de R0 ni de R1, ¿verdad? Sí, nos acaba de dar es lo de la distancia de 1 metro y 9 centímetros. Ah, claro, sí. Entonces, espéreme. Bueno, a mí me salió 3.4, pero no sé si estoy bien. 3.4. A ver, sí, eso aquí, bueno, no sé cómo se habrá ocupado en la Ok, calculadora. se me olvidó que estaba al cuadrado, perdón.
A mí me salió que era de 24.47. No sé si esté bien. 24.47. ¿Ya después de haber multiplicado por el 100% o falta ello multiplicarlo el 100%? No, ya después de multiplicarlo por el 100. Sí, R minúscula sí vale 0.9, ¿verdad? 0.09 metros. ¿Lo podemos trabajar en centímetros también? También, No. si lo quieren hacer así, entonces los metros hay que convertirlos a centímetros. Sí. Si deciden utilizar una u otra, todo tiene que estar en las mismas unidades. O sea, Trabajan. Ajá, perdón. chequen bien ahí si están metiendo el número de paréntesis adecuado para que la calculadora entienda bien lo que están Profe, pidiéndole, ¿sí? está multiplicando ese 5 medios por lo que es por R0 y R1, ¿verdad? Por la división, ¿sí? O bien, Ah. también es igual a decir que 5 veces R0 cuadrado entre 2 veces R1 al cuadrado. Con con las unidades en centímetros me dio, ya multiplicado por el 100%, me dio 0.32. Sí, igual a mí ya me dio eso. Bueno, sí me dio eso. Punto 3. Bueno, pues ese es el resultado. Ese es el error porcentual. Vean que en este caso obtuvimos un error porcentual muy pequeño. Ni siquiera llega al 1%. ¿Por qué en este caso está sucediendo esto? ¿Por qué estamos encontrando un error muy pequeño? Esto para empezar, ¿qué querría decir? Que es válido, que no estaremos perdiendo mucha información si a esa esfera o esa bola la pensamos como una partícula puntual. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Bueno, porque, a ver, comparemos. ¿Cuánto dicen que vale la varilla que sostiene este objeto? 1 metro, 1 metro. ¿Y cuál es el radio de la bola? 9 centímetros. 9 centímetros, así es. Entonces, 9 metros contra 9 centímetros, perdón, 1 metro contra 9 centímetros, Es casi, bueno, o o sea, sea, como casi la décima parte, ¿no? sí, exacto. La décima no, sí, la décima parte. Casi la décima parte. Entonces, ¿por qué vale aquí? ¿Por qué no estaremos cometiendo un error muy importante? Porque las dimensiones de la esfera, de la bola, de por sí ya son pequeñas. Frente a la barra, la varilla, es una distancia, en verdad, pequeñita. Entonces, no cometemos ningún error si asumimos que ese objeto es una partícula puntual. No sé si esto está entendiéndose correctamente. Sí, que el error es muy pequeño, o sea que si lo calculamos ya sea por como partículas, ya sea la esfera o como si fuera nada más una masa, no vamos a perder mucha información. Porque la esfera de por sí ya es pequeña. Sí. Es por esa razón que el error es pequeño también. Así que, por ejemplo, si tuviésemos que evaluar o trabajar con un balón de fútbol y con una canica, la canica frente al balón de fútbol la podemos ver como una partícula puntual porque es pequeña. Ahí sí vale la pena, o digamos, ahí sí estaría bien aplicar en la canica la aproximación de partícula puntual, porque el objeto es de por sí ya pequeño. Pero si quisiéramos estudiar al balón de fútbol como una partícula puntual, pues ahí, pues no, estaría pasando del ejercicio anterior. Las dimensiones del objeto, la del balón, no son despreciables. Sí, porque no estamos tratando con, vaya, ni con las mismas dimensiones ni con la misma cantidad de materia.
Así es, bueno, hablando de la materia también, no es la misma cantidad. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todo va a depender. Es decir, ¿de qué depende que elijamos o no estudiar a un objeto como una partícula puntual? Pues todo depende del tipo de movimiento que estemos interesados en analizar. Por ejemplo, si queremos analizar cómo una pelota se desplaza en línea recta, entonces ahí no importa su movimiento rotacional. Simplemente nos interesa que avance en una línea recta. Entonces ahí sí podemos decir, bueno, nos vamos a permitir pensar a ese balón como una partícula puntual. Pero si lo que nos interesa es estudiar el fenómeno rotacional, entonces ahí sí nos interesa la forma de la esfera o el balón. Recordando el video del boliche, ¿no? De las esferas, bueno, las bolas de boliche. Ahí, por el tipo de estudio que se está realizando, que tiene que ver con cómo se tiene que dar el lanzamiento, ahí sería un error pensar a las bolas de boliche como partículas puntuales. Porque ahí, si recuerda el video, sí interesa mucho cómo es el movimiento que dan, ¿no? O sea, el rodamiento. Porque cuando van rodando, pues se van desgastando, van interactuando con la pista. Pues ahí sí interesa estudiar el comportamiento de una esfera. Profe, solamente en el movimiento, bueno, en las masas al calcular nuestro error porcentual, solamente podría repetir cómo se eliminaron. Sí, ahí en la eliminación de las masas. No es que se hayan eliminado, según yo es porque como están en todas, al final del día estaríamos trabajando con las mismas unidades, ¿no? Bueno, algebraicamente, la razón es que del denominador factorizamos una m. Y como está arriba también, Ah, ya, ya, ya. Sí, profe, gracias. es que se hace 1. Entonces, bueno, aquí, como la m aparece en ambos términos, en ambos sumandos, pues se factoriza, se extrae del denominador, y como arriba también aparece, pues ya, eso se hace 1. Bueno, entonces, vean que dependiendo de lo que se quiere estudiar entonces, convendrá o no hacer la aproximación de una partícula puntual. ¿Vale? ¿Sí queda claro Depende del entonces? sistema, ¿no? Sí. Del sistema y de lo que se quiere estudiar. Por ejemplo, lo que en los problemas que vimos en cinemática, dinámica, todos los movimientos de interés eran en línea recta. Y también, Entonces, como ocurren en una línea recta, pues realmente no nos interesa saber qué pasa con el objeto, si está rodando o no. Simplemente queremos ver cómo se mueve en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Pero en estos problemas, en esta última parte del curso, lo que vamos a estar estudiando es lo que pasa cuando un objeto está rodando. Por ejemplo, un balón de fútbol no solamente se mueve en línea recta, sino que al avanzar va dando vueltas, ¿no? Va rodando, va girando. Entonces, este movimiento rotacional implica que tenemos que considerar el objeto como lo que es. Un, una esfera en este caso. No sé si entonces sí queda claro esta parte. Depende no solamente del sistema en sí, sino qué nos interesa analizar. sí, profe. Por ejemplo, otro caso, si queremos, por ejemplo, estudiar el comportamiento de los objetos cuando caen hacia la Tierra, ¿no? Se dejan caer desde una cierta altura. Pues como el movimiento, aquí, si nos interesa solamente el movimiento vertical, pues tratémoslo como partículas puntuales. Pero si lo que nos interesa es tomar en cuenta el efecto que tiene el aire, entonces la idea de partículas puntuales ya no nos sirve. Porque ¿qué va a suceder con ese movimiento? Bueno, pues la interacción con el aire
está relacionado mucho con la geometría del objeto. No es lo mismo que ustedes lancen desde una misma altura una hoja de papel extendida a una hoja de papel hecha bolita. Claro, porque pues tan siquiera, bueno, tan solo sabemos que la hoja de papel pues tiende como que a planear y Exacto, la bolita de papel pues sí se mueve, se desplaza como un sólido. así es. Entonces ahí sí interesa mucho la forma. Si queremos estudiar el comportamiento del aire, bueno, la resistencia con el aire, ahí sí la forma nos interesa. ¿De acuerdo? Y entonces la idea ahí de partícula puntual no nos haría perder información. ¿Vale? Entonces sí queda claro, más o menos, qué criterio podemos decir o tomar para pensar en considerar un objeto en su forma real o simplemente como una partícula puntual. Creo que sí, profe. Sí. Bueno, el último ejercicio que vamos a resolver en los minutos que quedan de esta primera parte de la clase consiste en lo siguiente. Bien, aquí son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Nos hablan de una rueda delgada que tiene 7 kilogramos de masa y tiene un radio de 32 centímetros. Entonces, esa rueda está ejemplificada por esta circunferencia de color amarillo. Nos dicen que está cargada de un lado con una masa, aquí, nótese, un error en el de escritura. Bueno, debe decir una masa de 1.50 kilogramos. Aquí está, ¿no? Este punto. Pequeño en tamaño, nos dicen. Colocado a 22 centímetros del centro de la rueda. Entonces, bueno, esta distancia R minúscula que aquí aparece es la de 22 centímetros. Es la distancia que va del punto central de la rueda hacia donde se encuentra esa pequeña masa. Y R mayúscula es el radio de la rueda, de 32 centímetros. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Sí. Entonces a un disco de frisbee le cayó plastilina y entonces, pues bueno, eso va a cambiar cosas en la inercia rotacional del disco de frisbee. Bueno, la primera parte que nos piden determinar es la posición del centro de masa ya de la rueda cargada, cuando tiene ese pedazo de plastilina ahí, en su superficie. Y el inciso B, determinar el momento de inercia con respecto a un eje a través de su centro de masa, perpendicular a la cara del disco. Es decir, podemos asumir que inicialmente el eje de rotación para la rueda estaría pasando por su centro de masa, ¿no? Como por su Sí, parte central. porque es homogénea. Así es. Pero el problema en el inciso B nos dice, ok, cuando se le coloca esta pequeña plastilina, Su centro de están masa se tendrá a desplazar. exactamente. Ya la Ujú. masa ya no está de igual manera distribuida, gracias a esta pequeña plastilina. Entonces, el centro de masa ya no está en la parte central, sino en algún lugar fuera del centro. Bueno, entonces el inciso B nos dice, calcula la inercia rotacional cuando el eje de rotación pasa por ese centro de masa del disco más la bolita de plastilina. Pues bueno, estamos, o sea, si bien viéndolo desde el punto de vista del centro de masa, la distribución de la placa sería una distribución superficial de área. Bueno, es decir, Sí, ya que nos menciona que es delgada, si nos así es. mencionara que pues tiene cierto volumen considerable, entonces pasaría a ser volumétrica. Entonces, pero, o sea, si solamente tuviéramos la placa, y además, considerando que es homogénea, como también nos acaba de confirmar usted, pues el centro de masa está, como bien lo dice, en el centro. Entonces ahora lo podemos considerar como un sistema
discreto de partículas porque conocemos, bueno, porque sabemos cuántas partículas están influyendo o están tomando acción en nuestra distribución de materia. Y pues se podría calcular con la forma tradicional de que es el producto del radio por las masas sobre la suma de las masas, ¿no? Ok, sí. Esa idea es importante. Como podemos asumir que esta rueda delgada bueno, la materia en ella está uniformemente distribuida, sabemos ya de cajón que eso hace que el centro de masa tan solo de la rueda esté en su centro geométrico. Entonces, la rueda se puede asumir como una partícula aquí, en el centro. Sí, Y tendríamos entonces que este sistema compuesto por un disco, esencialmente, y una bolita, se puede estudiar como dos bolitas. La bolita de peso, bueno, que pesa 1.5 kilogramos, también se podría decir que su centro de masa se encuentra en el medio de esa bolita, ¿no? Debido a que, pues, se podría decir que también es homogénea. Pero si es una partícula puntual, no tiene dimensiones, es un punto Ah, nada más. es que pensé que era una, ¿cómo se dice? Una figura como, bueno, más bien un objeto. Bueno, no lo es, de hecho es un punto nada más, así que en donde esté, está su masa. Sí, sí, sí. O sea, Ya. ahorita lo estamos tratando justo con lo que acabamos de ver. O sea, puede tener una forma de, no sé, de un montoncito de tierra en el diagrama de la izquierda, pero al momento de trabajarlo, pues nos conviene trabajarlo de forma puntual. Así es, sí. Sí, entonces, pues, o sea, yo propongo pues calcular el centro de masa como sabemos, ¿no? Tenemos las distancias de ambos Ok, de y también conocemos sus masas. acuerdo. Bueno, y es también un conjunto discreto, ¿no? exacto, lo podemos estudiar como un conjunto discreto. Entonces, lo primero, y no hay que olvidar, es establecer nuestro sistema de coordenadas. En este caso, pues creo que por la propia geometría conviene que el origen de coordenadas se tome justo en el centro Sí. del disco. Entonces, eso también va a facilitar el determinar la posición del centro de masa. Entonces, listo. Asumiendo que el origen de coordenadas está justo en el centro del disco, entonces el centro de masa se va a determinar de esta manera. A ver si estamos de acuerdo. Tomando al centro del disco como el origen de coordenadas, el centro de masa sobre el eje X está dado por esta ecuación. Una distribución discreta de masa, justo como lo mencionaba. Entonces, en principio, tenemos que hacer esta cuenta, ¿no? La masa del disco por la posición de su centro de masa, más la masa de esa bolita de plastilina por la posición en la que se encuentra. Y todo esto dividido entre la suma total. Como el centro de masa del disco está justo en el origen de coordenadas, ese término es automáticamente cero. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces lo único que hay que operar, pues es la masa del disco, de la bolita esa que se le pone, multiplicada por la distancia que tiene respecto al centro del disco, 0.22 metros, o 22 centímetros, dividido por la suma total del disco cargado. Me da 0.038 metros. ¿Cuánto? 0. 0.38 metros. Ok, 0.38 metros. Lo que vendría a ser 3.8 centímetros. Sí, exacto. Vale. ¿Todos bien hasta aquí entonces? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, listo. Ya sabemos dónde está el centro de masa para el disco cargado. Entonces, en la figura podemos decir, ok, va a estar por aquí.
Entonces aquí estoy exagerando, pero bueno, para que se alcance a distinguir. Aquí está el centro de masa. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el inciso B? Calcular el momento de inercia con respecto a un eje que pasa a través del centro de masa de la rueda cargada. Es decir, que esta rueda cargada se tiene que hacer girar alrededor de este punto. O sea, el eje de rotación tiene que pasar por ese tache, por esa posición. Bien, es decir, visto de forma lateral, este vendría a ser el nuevo eje de rotación. ¿Sí va quedando claro? Aquí. Sí, profe. ¿Ok? ¿Cómo podríamos determinar esa inercia rotacional para ese nuevo eje, el de color rojo? Pues sería con el teorema de, ¿cómo se dice? Ejes De, paralelos. de ejes paralelos. Ok. Eso para el disco, para la rueda. Sí. O sea, ¿cuántos objetos hay aquí en este problema? Dos. La rueda y la bolita de plastilina. Entonces, para la rueda, claro, hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. ¿Cuánto valdría H? 3.8. Ok. 3.8 centímetros. Muy bien. Y para R, ¿cómo calculamos su inercia rotacional? Pues sabemos que R vale 22 centímetros. Ajá. Entonces, R lo podemos expresar como R menos H, que sería Ajá. pues 22 centímetros menos los 3.8 centímetros que teníamos. Exacto. Eso nos Exactamente. da 18.2 centímetros. Exactamente. ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? Vale, pues ya lo tienen. Ya tienen exactamente el método para encontrar esa nueva inercia rotacional. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Como acaban de comentar. La inercia rotacional por el centro, alrededor del centro de masa es la de un disco, que si recuerdan, o lo podemos consultar en tablas, no hay problema. ¿Dónde aquí anda? Aquí está. Medio, ¿no? De Exacto. Sí, la masa por la distancia al cuadrado. exactamente. En medio de la masa, ahí sí es el radio, ¿no? Para el disco es el radio. O sea, esta R es el radio del disco. Sí, profe. ¿Vale? Más, aquí teorema de ejes paralelos, la distancia que hay entre el viejo eje y el nuevo, que como bien señalaron es el valor de 3.8 centímetros. Y para la masa pequeñita, la bola de plastilina, la distancia que la separa al nuevo eje es los 22 centímetros que ya nos daba el problema, menos los 3.8 centímetros que acaban de encontrar. ¿Cuál era el radio del disco? El radio del disco es 32 Vale. centímetros. ¿Vale? Bueno, entonces aquí yo voy haciendo las sustituciones con los datos que acaban ustedes de encontrar. Y nos faltaría que ustedes indiquen aquí cuánto vale esa nueva inercia rotacional. Me dio. Ay. No, espérame. Me estaba equivocando de unidades. Ok, bueno, aquí el resultado que den lo voy a tomar porque, como ven, no
no está propiamente calculado. Ahora sí, me dio 0.5902 kilogramo por metro cuadrado. 0.059. No, 0.59. Ah, ok, 0.59. Ajá, kilogramo metro cuadrado. Ok, bueno, entonces eso, si todos coinciden, bueno, eso sería el valor de esa inercia rotacional. Vale, entonces sí queda claro cómo trabajar distribuciones continuas o incluso distribuciones discretas de masa. Entonces, primero calculamos lo que fue el centro de masa entre con la rueda cargada, ¿no? Exacto, sí. Y una vez teniendo eso, calculamos la inercia de... La inercia eh, rotacional Ajá, la inercia rotacional. alrededor de un eje que pasa por ese centro de masa. Ok, calculando primero la inercia de la rueda más bueno, utilizando el teorema de eje paralelo, ¿no? Sí. Y en este caso utilizamos la distancia como la que sacamos del centro de masa. El H sí, ¿vale? O sea, la distancia que hay entre los dos ejes es justo el valor del centro de masa. Ok. Y el último término, que es la inercia rotacional de la bolita de plastilina, tiene que tomar en cuenta que el eje se ha desplazado, que ya no está a 22 centímetros de ella, sino que se ha acercado 3.8 centímetros. ¿Y jóvenes Profesor. dudas, comentarios sobre esta parte? Eso vaya, pues en el auto, ¿dónde podríamos observarlo? ¿En las llantas? ¿Qué cosa? No entendí muy bien. Bueno, o sea, supongamos que es que, o sea, mi pregunta va relacionada a como, ¿qué problemas nos podría ocasionar que dentro de, pues vaya, el cuerpo del automóvil se modificara en alguno de sus partes, como por ejemplo las llantas, su centro de masa, que también pues nos podría dar referencia a su momento de inercia y etcétera? Bueno, para responder la parte sobre el centro de masa, podemos, podemos recordar, que sí les proyecté, ¿no? Un video donde un auto de juguete que está con un remolque, se le Sí, cambia las, esencialmente la masa. sí, tiene unas pesas en la parte de atrás. Así es. Y al cambiar la distribución de masa, Sí, se cambia ve la ubicación del alterado. centro de masa. Así es. Y cuando se le aplica una fuerza, de cierta manera, el sistema se desequilibra. Sí, Y entonces, esencialmente lo que se le ocurre ahí es que mm, está teniéndose una rotación. O sea, y esa rotación después amplifica los efectos y puede dar lugar a que el automóvil junto con el remolque pues salgan rodando, ¿no? Se salgan del camino y vayan rodando. Entonces ahí tenemos un ejemplo de, de cómo la distribución de masa se tiene que tomar en cuenta para dar estabilidad a un vehículo. Otro caso, que no sé si lo comentamos, fue, por ejemplo, por qué los automóviles estos de carreras, ¿no? NASCAR y de ese tipo, están, están muy pegados al suelo. ese No son, también es, ajá, sí, no están construidos de manera convencional a los autos que ocupamos de manera cotidiana. no. Y eso es porque para ganar estabilidad, lo que hacen al construirlos muy cercanos al suelo es bajar el centro de masa, ponerlo lo más pegado que se pueda al suelo.
De esa manera, pues, Se evitan volcaduras como en los camiones, ¿no? Por eso es que esos se ruedan con mayor facilidad, porque su centro de masa está ubicado pues ligeramente más arriba del a- suelo. del Así suelo. es, exactamente. Y Claro, como esos vehículos tienen que, bueno, los carreras, ¿no? Alcanzan velocidades muy altas, entonces a esas velocidades los efectos con el aire ya no son despreciables. Ahí sí, el aire alrededor, el aire circundante, sí podría generar una fuerza que haría que el objeto, el vehículo, se levante y pues que dé vueltas. Entonces, sí, pues sí, profe. sí está relacionado. O sea, en este caso con la aerodinámica. Pues ahí estaríamos entrando en esa parte llamada aerodinámica, que creo que también llevan ustedes más adelante en cursos de mecánica de fluidos. La aerodinámica está chistosa. Entonces, bueno, pues Oiga, vean, profe, ¿y usted ¿sí? nada más trabaja con los de primer parcial? ¿El primer parcial, los de primer semestre? Sí, hasta este momento son los grupos que me han asignado. eh, Los de ICISA en primer semestre. Ya les tocará pelear bueno, enfrentarse a otros profesores. A ver qué tal, Ok, profe. que están más especializados en esos campos de mecánica de fluidos. No, pero Ajá. usted es doctor, ¿no? O sea, ¿también Ah, podría dar esas materias? ¿O es que su área de especialización es otra? podría dar esas materias, pero como, ¿cómo decirlo? Necesito echar un vistazo a esos contenidos, porque pues, digamos que durante el tiempo que he estado dando clases aquí en la unidad, pues no me he enfocado en estos temas, ¿no? Los que estamos viendo. Entonces, que uno se va Claro, adecuando y se va acostumbrando a estos sí, temas. sí, ¿cómo se llama? La práctica, ¿no? Ya está muy como que acostumbrado a dar Ajá, esta, más ya, familiarizado, porque acostumbrado, pues, exactamente, exactamente, más familiarizado. no, pues qué padre, profe. Pues por esa razón. Bueno, Profe, y si no es así. mucha indiscreción, si no es mucha indiscreción, ¿usted qué es, o sea, exactamente? O sea, ¿qué estudió? Hice el doctorado, bueno, me especialicé en física, o sea, el doctorado en física. Y los y particularmente los temas que trabajo, digamos, en cuestión de investigación, está en lo que se conoce como física matemática. Construir modelos, así como los que estamos haciendo acá, para otras cuestiones, y después ponerlos a prueba, ¿no? Ver ahí qué pasa si cambiamos un dato, cambiamos por otro. Mira lo que estamos viendo aquí. Ok, Ah, pues sí, gracias, con profe. razón. ¿Y usted no lleva proyectitos así de investigación dentro de la unidad? No que en los que, digamos, no al 100% enfocados digamos, ¿cómo se llamaría? Tal cual en las carreras. Digamos, los proyectos que yo tengo, o sea, están más enfocados en la parte física. Ujú. Aunque con esta parte de la programación en Python, que sigo aprendiendo, eventualmente podría, desarrollar algún proyecto que justamente tenga que ver con las áreas de especialización de sus carreras. Pero en este momento, mis trabajos de investigación están más enfocados, digamos, a otras cuestiones que no tienen mucho que ver con las carreras de mecatrónica o de ICISA. Claro, ya entiendo, profe. Bueno, muchas gracias. Sí, de nada. Bien, jóvenes, entonces todo claro con esta parte. Sí, profe. Sí, ¿Sí? por el momento sí. Ok. Bueno, entonces vamos a, por cuestión de tiempo, vamos a dar 5 minutos nada más para un receso y vamos a continuar entonces con la última parte del curso. Con esta ya podemos llamar que es nuestro último capítulo y con esto ya estaremos cerrando todo el contenido que hemos revisado.
y Hoy que tiene que ver acabaremos con esa dinámica rotacional. última parte, profe. No creo, acabarla no. Porque vamos a ver pues cuestiones de los conceptos y ya después en la última parte de esa segunda sesión algunos ejercicios para ver cómo aplicarlos, ¿no? Pero no Sí, creo que profe. acabemos el día de Entonces hoy. todavía el lunes y martes vamos a tener clase. Seguramente sí, sí. Ok. O si no, voy a tener que considerar hasta qué parte cortamos y si hay algo que falte por ver, tal vez elaboro un video, lo subo, ustedes lo revisan, si surgen dudas lo comentamos y si no, avanzamos. Vale, profe. ¿Ok? Bueno, entonces damos un descanso de 5 minutos y nos conectamos nuevamente a las 12:20. Sí, profesor.